Tiene la palabra asambleísta Luis Fernando Torres. Muchas gracias, señor presidente. La ley de fomento productivo, que la estamos discutiendo en primer debate, le da oxígeno a la economía ecuatoriana para que ésta pueda respirar en medio de tantos controles, impuestos y regulaciones. Darle oxígeno para respirar no significa que pueda levantarse y correr. Por ello, hay mucho más que hacer a fin de que la economía ecuatoriana no solamente sobreviva, sino que logre la finalidad última de tener un fisco saneado que no sea una carga para los ciudadanos y agentes productivos que puedan, en un entorno de seguridad, invertir para generar empleo y trabajo en el Ecuador. El asambleísta Pavel Muñoz, en su intervención, ha formulado varias inquietudes que deben tomarse en cuenta. Una relacionada con el alcance de las reformas previstas en el artículo 32, otra con la aplicación de la disposición general tercera y también aquella que tiene que ver con ese endeudamiento de 18.000 millones de dólares al que se vería obligado el Estado ecuatoriano, según él, de aprobarse estas reformas. En lo que no estoy de acuerdo con el asambleísta Pavel Muñoz es en su apreciación sobre los tratados bilaterales de inversión. No, asambleísta Pavel Muñoz, estuvieron tan mal tomadas las decisiones de denunciar esos tratados después de que había ganado el presidente Moreno, y habrá que descubrir quién dio o autorizó al bloque oficialista en aquel entonces para que denunciara cerca de 10 tratados, y uno de ellos el tratado con los Estados Unidos, tratado bilateral de inversiones. Pero más allá de estas denuncias está el arbitraje, un tema que tendrá que incorporarse, que hace falta, porque en la ley de alianza público-privadas, tal como está regulado el arbitraje, hay una verdadera trampa para que no vengan, porque se excluye arbitrajes necesarios en el país. Quiero yo esta tarde reflexionar sobre el hecho de que si vamos a aprobar una ley de fomento productivo, que esta ley sirva para que haya libre competencia en el país, en beneficio de los agentes ecuatorianos y no en beneficio de los agentes foráneos. Y voy a poner un ejemplo. Entró en vigencia el 12 de abril el artículo 209 del Código Orgánico Ambiental. Entre el año 2001 y el 12 de abril del 2018, durante más de 17 años, laboratorios ecuatorianos con profesionales ecuatorianos podían competir con laboratorios extranjeros en la realización de estudios de descargas y de vertidos para cerca de 10.000 empresas ecuatorianas. Con la reforma que se hizo al artículo 209 del Código Orgánico Ambiental, esos ecuatorianos que trabajaron durante 17 años compitiendo están excluidos. Ahora solamente pueden trabajar en el país laboratorios foráneos o algunas universidades que tengan ese tipo de laboratorios que no pasan de 2. Me pregunto yo, ¿cómo se puede tratar así a los ecuatorianos que trabajaban, que tenían ganancias y que pagaban impuestos? Por eso me parece una prioridad que se reforme el inciso segundo del artículo 209 para que aquellos ecuatorianos que venían trabajando lo puedan hacer sin privilegios, compitiendo con laboratorios extranjeros y también con las actividades que puedan desempeñar una o dos universidades. Defendamos lo nuestro, sin prerrogativas, sin proteccionismos absurdos, permitiéndoles a los nuestros que compitan. Esta es una reforma esencial, porque todo se podrá decir y hacer en esta ley de fomento productivo, pero si no se envían señales claras, de nada servirán los cambios, porque habrá muchos ecuatorianos que dirán, sí, hay remisiones, hay incentivos, pero simplemente no puedo trabajar, porque me negaron el derecho a trabajar en el país, como ha pasado precisamente con estos laboratorios
ecuatorianos por esa desgraciada y perversa reforma al inciso segundo del artículo 209 del Código Orgánico Ambiental. En mi tierra, en Ambato, en Tungurahua, existe gran inquietud por parte de los fabricantes de carrocerías. Ellos no quieren privilegios, ellos quieren, al igual que el sector que mencioné, simplemente condiciones iguales para competir. Y resulta que la legislación ecuatoriana está hecha para favorecer a aquellos que traen y compran carrocerías extranjeras en detrimento de quienes fabrican carrocerías en el país, generando empleo y trabajo. Hay una absurda discriminación en virtud de la cual, cuando el propietario de un bus utiliza carrocería importada, tiene ventaja frente al que utiliza carrocería fabricada en el Ecuador para el transporte urbano y no se diga para el transporte interparroquial e interprovincial. Esa discriminación debe terminar. Igualmente, no se entiende por qué si hay devolución del IVA para ciertos importadores de carrocerías en perjuicio de aquellos que utilizan carrocerías locales. Y en el tema de los autos eléctricos, de la misma manera. Si ya se van a fabricar carrocerías para esos autos en el Ecuador, ¿por qué tienen que estar sometidos a una discriminación? Si se quiere transformar un modelo estatista como el que rigió en el país en la última década por uno que privilegie la competencia, el esfuerzo, el emprendimiento, eliminemos ese tipo de discriminaciones y garanticémosles a los nuestros, a los ecuatorianos, que puedan competir en igualdad de condiciones. Y por eso es necesario que se reformen los artículos 66 y 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno, como ha sido ya propuesto por el gremio de fabricantes de carrocerías del centro del país y particularmente de Ambato y de Tungurahua. Sí me parece una magnífica señal la que trae el proyecto con la propuesta de derogatoria del artículo 1 de la Ley Orgánica de los Derechos de los Trabajadores. Es que esa ley sirvió para que los jueces de coactiva cobraran las deudas de la compañía, no a la compañía, sino a sus socios, a sus accionistas y especialmente a los minoritarios, a los que no pueden defenderse. Hay casos en este país de socios o accionistas de compañías anónimas, de compañías de responsabilidad limitada, que teniendo el 1%, siendo personas de la tercera edad, están coactivadas por la totalidad de la deuda de la compañía con el IES, con la Corporación Financiera Nacional, con Petroecuador y otras entidades públicas. Cuando el juez de coactivas solamente puede cobrar a los accionistas después de haber levantado el velo societario, el juez de coactivas tiene que demostrar en un proceso judicial que los socios defraudaron, utilizaron la compañía para generar perjuicios dolosos. Solo en ese caso se puede cobrar a sus socios o a sus accionistas. Sin embargo, con una aplicación arbitraria y absurda del artículo 1 de la Ley Orgánica de Derechos de los Trabajadores, los jueces de coactiva no han reparado en cobrar a la compañía, al gerente y a cada uno de los socios, olvidándose que la responsabilidad de un socio o de un accionista es limitada. Por eso invierte una persona en una compañía, porque sabe que si responderá por su aporte, pero no por la totalidad. Está bien esa derogatoria, pero habría que hacer una precisión en la disposición transitoria cuarta, para que todos los juicios de coactiva que todavía están en pie, sin haberse levantado el velo societario, terminen, allí queden. Y si en algún momento un juez de coactiva quiere cobrar a los socios de la compañía, a los accionistas de la compañía, primero haga lo que dice el artículo 17 de la Ley de Compañías: levante el velo societario, demande ante un juez, y el juez, cuando declare que ha habido abuso de la personalidad jurídica, abre el camino para que el juez de coactivas Tiene un minuto, señor cobre. asambleísta. Esta precisión es fundamental para que los jueces de coactivas que han venido abusando, y varios jueces que tendrán que ser investigados, que no tuvieron la entereza de pararse frente a estos jueces para defender los derechos de socios o accionistas en acciones constitucionales, no cometan más abusos en el país. Esta ley indudablemente abre el camino
para importantes transformaciones. Pero no nos olvidemos también de lo que importa en el día a día, con quienes forman parte de compañías, con quienes son productores, como en mi tierra, de carrocerías, Ambato y Tungurahua, o aquellos ecuatorianos técnicos que tienen sus laboratorios y misteriosamente desde el 12 de abril, cuando entró en vigencia el Código Orgánico Administrativo, por el artículo 209 de ese código, ya no pueden trabajar. Muchas gracias.